La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima los saludamos a través de Radio Santa Rosa. En Chimbote saludamos a nuestros amigos de Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo. Un saludo cariñoso en Arequipa a través de Radio San Martín, que está celebrando su jubileo de bodas de oro, 50 años al servicio del pueblo arequipeño, Radio San Martín. En Cusco los saludamos a través de Radio Veritas, en Ucayali a través de Radio Cepagua, en La Convención los saludamos a través de Radio Quillabamba y en Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También los saludamos a todos nuestros amables oyentes en Huánuco, que se une Radio Huánuco, Ayacucho se une Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo en Lima y AM Tagua, que nos ponen los podcasts en todo el Perú y usted nos puede escuchar a través de la página web. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Acá hemos amanecido con mucho sol en Lima. Parece que mejoró el clima, por lo menos. ¿Sol? Sol. Yo he entrado cuando hacía frío. Ahora hay sol. No hace calor, ¿eh? Pero hay sol. Hay sol. Y bueno, tenemos muchas noticias que comentar de este fin de semana, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, la denuncia que trae el comercio bien portada sobre recepción de dinero de OAS de Nadine Heredia. Pero sí, en efecto, ha sido un fin de semana complicado para el sistema de selección de jueces en el Perú. Creo que eso ha sido lo más grave que nos ha pasado. Y hay que recordarle al público que el año pasado, ustedes tal vez no lo han olvidado, el 9 de diciembre fuimos al referéndum justamente para aprobar una reforma constitucional que implicaba un cambio muy importante en el organismo que va a seleccionar a los jueces y fiscales del Perú. Casi todos ustedes tienen una muy mala impresión del Poder Judicial o una impresión de que el Poder Judicial es un poder que no sirve a la justicia porque han tenido una mala experiencia, porque han sabido de alguna mala experiencia. Y esto pasa por la calidad de los jueces que tenemos y la calidad de los fiscales que tenemos. Que en efecto, como se dice ahora, en los últimos años han pasado por procesos de selección muy, muy mediocres. Cuando el país comenzó a ver por primera vez las cosas que se les preguntaban a los candidatos a juez o a fiscal, comenzó a sorprenderse y al final ya no fue ninguna sorpresa saber por qué teníamos jueces y fiscales de tan baja calidad. ¿Qué interesa saber cómo se hace el arroz con pato, no? O sea, eso como pregunta de examen es casi ridículo. Entonces, los hermanitos desaparecieron, muy bien, y había que nombrar un nuevo sistema. Y esta vez todos iban a ser abogados y, en efecto, así se construyó un concurso. El concurso lo construye, una comisión especial que está conformada por el defensor del pueblo, que preside la comisión, el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Blume, la fiscal de la Nación, la señora Sola de Ábalos, el presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, y el contralor Nelson Chac, y dos rectores, ¿no es cierto? Se eligió por las universidades privadas al rector, el doctor Abruña, y por las universidades públicas, en este momento no tengo el nombre, pero los dos rectores están ahí. Muy bien. Universidades que tuvieran más de 50 años de existencia, o sea, las más antiguas, y licenciadas. Muy bien. Entonces, estas 7 personas tienen que diseñar un concurso. Y han diseñado un concurso sobre el que hay ya a estas alturas muchas dudas sobre su utilidad. El concurso se basa en 3 etapas, ¿no? Una evaluación curricular, un examen escrito y una entrevista personal. Entonces,
30, 30, 40 es el peso. Pero las etapas son como precluyentes, es decir, si no paso la evaluación curricular, ya no puedo pasar a la etapa del examen. Y en la evaluación curricular inicial, lo que se te asigna es un puntaje y se verifica el cumplimiento de ciertos requisitos. Se supone que tienes que ser 25 años abogado. Entonces, si eres 23 años abogado, ya no juegas, pues no sales. Muy bien. De los 120 que se inscriben, quedan 113 que pasan la evaluación curricular. A cada uno se les asigna un diferente puntaje. Pero, por ejemplo, mientras más años de colegiado tienes, más puntaje te dan. ¿Qué mérito tiene estar colegiado? Yo tengo 31 años de colegiada. ¿Y qué mérito es ese? Voy a poner en mi currículum 31 años de colegiada. No, hoy, este año, 30 años de colegiada. 30 años, ¿eso me da algún mérito? Además, mira cómo es la vida. Yo di mi examen de grado y no me colegié sino hasta un año después porque no tenía ningún apuro. Me fui a hacer mi maestría y cuando regresé hice el trámite de la colegiatura, para que veas la importancia que le da la colegiatura. Entonces, a lo que voy es, no puede ser que un examen de este tipo le dé importancia a cuántos años estés colegiado. Pero bueno. Y luego vino el examen del día de ayer. Un examen primero de opciones múltiples. Que cualquiera que es profesor sabe que los exámenes de opciones múltiples tienen que estar muy bien diseñados si es que tú quieres medir algo. Porque si las preguntas son tan enredadas como diga cuál es la incorrecta y no has leído bien lo que se te está preguntando, caes, pues, ¿no? Y estas son personas mayores que no están acostumbradas a dar exámenes de opciones múltiples, para empezar. Lo segundo es que las preguntas tienen que medir algo. O sea, ¿qué importa que Kelsen haya creado en Austria el primer tribunal constitucional? Eso lo sabemos los que enseñamos. Porque enseñamos la pirámide de Kelsen, el control concentrado, tenemos que saber quién Michi fue Kelsen. Pero para alguien que tiene que elegir un juez, importa, ya, cultura general, ya puede ser. Pero diferenciar entre las formas de argumentación, o sea, ¿esto es un apotegma jurídico o es un argumento jurídico ad maiori? ¿Qué importa? ¿Eso qué mide? Revisen las preguntas. O sea, hay algunas que son fáciles, sí, y otras que son, la verdad, inútiles. Más que difíciles, inútiles. No miden. ¿No miden qué? La competencia, no para administrar justicia. Estas personas, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no van a ser jueces, no administran justicia. Tienen que elegir a los que administran justicia. ¿Y cuál es el problema número uno de la administración de justicia? Que son deshonestos. Entonces tenemos que escoger a personas honestas, si saben algo de derecho mucho mejor, pero sobre todo honestas, que van a elegir a otras personas que van a administrar justicia. Entonces, primer asunto, no deben tener filiación política. Ya sabemos lo que le ha pasado al Poder Judicial cuando cae en manos de un partido político o de una organización política. Miren lo que pasó con el sistema de justicia cuando el fujimorismo estuvo en el poder con Alberto Fujimori. Miren lo que hizo Vladimiro Montesinos con el sistema de justicia. ¿Queremos eso? No queremos eso. Miren lo que el APRA ha hecho con el sistema de justicia durante años. Miren lo que los hermanitos hacían con el APRA y el fujimorismo en el sistema de justicia. Entonces, por más honorable que sea la afiliación política, yo creo que personas con afiliación política, que tienen todo el derecho de tenerla, todo el derecho de tener sus opiniones políticas, no pueden participar. Para hacer política hay otros espacios. Bienvenido sea, que postulen al Congreso, que sean alcaldes, estupendo, pero no están para elegir jueces. Y el otro problema es el problema, de la idoneidad. El concurso ha arrojado un resultado por el cual solo 3 personas han aprobado. El doctor Víctor Cubas Villanueva es un fiscal de larga trayectoria. Ahí la pregunta es si vale la pena que un fiscal sea, a su vez, ahora el que elige a los fiscales y a los jueces, ¿no? Esa es una pregunta que uno podría hacerse. Pedro Patrón Bedoya es sí un profesor de derecho conocido y que tiene mucha bibliografía, ha publicado muchísimo. Pero el señor David Dumet, Delfín, primer puesto en el concurso,
tiene una conducta en las redes sociales que es inaceptable. Yo lo tengo bloqueado seguramente hace años, porque yo no tolero ese tipo de... Las personas que dicen groserías en las redes, yo las borro. Aunque no me las dirijan a mí, pero las borro. Ha borrado sus tweets, porque claro, es una vergüenza que le diga a la doctora Carmen González, conocida por ustedes en RPP como la doctora Cachetada, que ya le toca oye tía, ya te toca tu enema. ¿Qué clase? O sea, ¿cómo puedes elegir a una persona que va a participar en un organismo que va a elegir jueces con ese vocabulario? Oye tía, ya te toca tu enema. La porquería te ha saturado el cuerpo y el alma. Sí, o sea, estás lleno de caca, eso es lo que le ha dicho. Así es. Ese es el primer puesto. Reitero, el doctor Víctor Cubas Villanueva y el señor Pedro Patrón Bedoya sí tienen una trayectoria interesante en el mundo del derecho, pero es como el doctor Biestein, de repente sabe mucho de derecho, pero hay que leer los tweets que escribe. Hay personas que en las redes sociales muestran su verdadero ser y no es nada bonito de ver, ¿no? Tu madre será una santa, le dice a alguien, pero tú eres un hijo de puta. Disculpen, eso lo escribe un señor que quiere escoger jueces. La Juliana Oxford dice, ¿ya te sacaste el calzón con bobos? O sea, ¿cómo te puedes dirigir a una periodista así que ni conoces? ¿Quién me habría dicho a mí que lo habría bloqueado? Pero ni lo recuerdo, gracias a Dios. Y a José Domingo Pérez lo ha llamado mono con metralleta. Porque además hace una defensa, ¿cómo les explico? Militante de Chávarri, militante del fujimorismo, militante de Keiko Fujimori. Y odia los caviares. Y tiene todo el derecho de tener sus ideas, ojo, ¿eh? La libertad de conciencia, de creencia, es un derecho constitucional. La pregunta ¿es esta la persona que necesitamos justamente para cambiar la imagen de un organismo del Estado que es tan importante? Yo no lo creo. Con lo cual, el examen no prueba nada. Ese es el problema. Es un examen que no prueba nada. La Junta Nacional de Justicia se ha declarado, el Comité de Selección se ha declarado en sesión permanente, que eso quiere decir, aló, nos salió todo mal, vengan. Y están discutiendo qué van a hacer. Una posibilidad es que concluyan este concurso con las entrevistas personales a estas 3 que han aprobado y decidan pues que hay 1 o 2 que han pasado el concurso y quedan ahí, ya nombrados, y declaran desierto para todos los demás y convocan un nuevo concurso. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que declaren desierto el concurso, porque es evidente que el instrumento de medición que han utilizado es de muy mala calidad. Pero lo más importante, lo decía ayer Ernesto Lajara, se suponía que este era un concurso de méritos, no de conocimientos, sino de méritos. Es decir, ¿qué mérito hemos hecho durante nuestra vida profesional? Entonces el señor ha escrito un tratado de derecho penal. Ah, qué interesante. El señor ha hecho, no sé, pues trabajo social y tiene una clínica de servicio social para los más necesitados de la ciudad y hace 20 años que, no sé, hace labor en justicia para, no sé. El señor tiene pues 30 años de docencia, ¿no? Y es un muy buen docente y una persona querido por sus estudiantes, respetado por sus estudiantes. Entonces, hay algunos méritos que un profesional puede haber hecho a lo largo de su vida que, en efecto, merecen una calificación positiva. Pero no puede ser que te pongan puntos por la cantidad de años que tienes en el colegio de abogados. Eso es ridículo. O sea, el que tiene 32 años tiene más puntos que el que tiene 30 años. ¿Cuál es el mérito? ¿El paso del tiempo? El paso del tiempo no es un mérito, es el paso del tiempo. Entonces tenemos serios problemas con, creo yo, la forma en la que el comité de selección ha diseñado el concurso, ¿no? ¿Qué dicen nuestros oyentes que te veo con cara de estar leyendo? Consulta el defensor del pueblo propuesto por el APRA y el presidente del Poder Judicial con votos de cuellos blancos. No sabía que este sería el fin de esta convocatoria. Yo creo que ellos han utilizado una metodología que ha sido tradicional. No es la primera vez, y hay que decirlo, que se utiliza este sistema de concurso por examen de conocimientos. Y las preguntas siempre han sido muy, muy memorísticas. O sea, yo me chanco el Código Penal, me chanco algunas cositas más y doy el examen y eso no significa nada. Pero nada, de verdad. Es más, había, ¿no se acuerdan?, unas academias. El señor Guido Aguila tenía su academia para que aprendas a dar el examen. Entonces,
Claro, estos candidatos no han tenido esta posibilidad porque es muy nuevo, ¿no? Pero ya aparecerán las academias para aprender a dar el examen, ¿no? ¿Y cuánto más retrasará todo esto la instalación de la Junta Nacional de Justicia? No, sí, un mes por lo menos más. Por lo menos un mes más. Porque, miren, ya hay acá una voluntad de participar, ¿no? Se han inscrito 120, aparecieron 113, ahora han pasado 3. Voluntad hay. Y se supone que tienes que elegir a los mejores abogados del Perú. Esto es lo mejor que se puede producir en el Perú, ¿no? Y hay algunos abogados muy rescatables que no participan en este tipo de concursos porque no saben que no van a pasar un examen memorístico. Dicen, ¿para qué? No, qué humillación. Tengo 6 tratados publicados, tengo mis alumnos que me adoran, tengo una práctica profesional honorable hace 30 años. ¿Para qué me voy a ir a un examen donde me pregunten quién fundó la primera corte de control concentrado en Austria? O sea, ¿no? Es Kelsen la respuesta, no es difícil, pero digamos, a lo que voy es que no mide nada. Y las personas tienen algún sentido del honor y la buena reputación y no quieren poner en juego su honor y su buena reputación, entonces no participan. Pero de verdad que yo conozco el mundo del derecho más o menos y esto no es lo mejor que podemos producir, ¿eh? El Perú puede producir, la verdad, un resultado un poquito mejor, ¿no? Era como el Consejo Nacional de Magistratura, alguien me decía, ¿eso es lo mejor que pueden producir los colegios profesionales? Y miras así espantado, ¿no? Y dices, bueno, yo presumo que no, pero como nadie se interesaba en el problema, estas eran instancias que eran fácilmente capturadas. Al público en general, el tema del sistema de elección de jueces le aburre, de verdad. Se quedan dormidos. Yo con toda esta anécdota hace años, cuando recién salía en Prensa Libre en el Canal 4, y yo le decía a mi productora, oye, hay que hablar del tema del Consejo Nacional de Magistratura. Entonces me miraba y me decía, tú quieres matar el rating. O sea, tú ya quieres que nadie nos vea. Y decía, pero es que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque son las personas que eligen a los jueces. Ay, hija, pero ¿quién va al Poder Judicial? No, aburridísimo. No, fatal, no hay que hacer el tema. Por favor. Y ella decía que yo decía Consejo Nacional y la gente ya se había quedado dormida. No llegaba a magistratura. ¿Ya? Entonces, claro, había toda una discusión de que esto a nadie le interesa. Entonces, un día usted pasa por el Poder Judicial, ¿no? El que no cae resbala y dice, ¿y a este juez quién lo nombró? Pues, a este juez lo nombró, ¿no es cierto?, un grupo de personas por las cuales usted no se interesó nunca y debió haberse interesado desde el primer día. Bueno, vamos a la pausa. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Alberto Quintanilla, congresista de Nuevo Perú, para hablar de muchas cosas, de la inmunidad parlamentaria, por cierto, del blindaje a Chávarri. Por si acaso este señor David Dumet es un hincha Chávarri, ¿eh? Sí. A muerte, pero a muerte. Y lo primero que tiene que hacer la Junta Nacional de Justicia es ver la destitución de Chávarri. O sea, ya, ¿cómo les digo? Posición adelantada es poco, ¿no? Entonces, vamos a la pausa y regresamos con el congresista Alberto Quintanilla. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Estamos con el congresista Alberto Quintanilla y ya estábamos comentando concurso, no concurso, porque es más examen que concurso, para la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y claro, esto ha pasado por el Congreso. Y ustedes creo que en el Congreso aprobaron la idea de un concurso, no de un examen de opciones múltiples. Bueno, efectivamente, porque un examen refleja, digamos, el resultado de la prueba. Y la prueba de este tipo, si uno resuelve 3 sudokus diarios y 2 crucigramas, le aseguro que lo aprueba con relativa facilidad. O sea, este es un ejercicio de agilidad y de razonamiento, pero no es suficiente. Creo que hay otros temas que tienen que verse en un concurso, no en un examen. Es lo que yo le decía, los exámenes pueden hacerse para que pase el porcentaje que uno quiera. Bueno, eso lo discutíamos en la UNI en el año 1974, cuando estaba Isa Miabogio, presidente del CONUP, y se decía, ¿quieren que aprueben 20? La prueba tiene cierta rigurosidad. ¿Quieren que apruebe nadie? Y había una prueba que no aprueba nadie. Claro. Y quieren una prueba que apruebe el 100%, había pruebas del 100%. Claro, entonces, si es una prueba que aprueba el 3%, que es este caso menos del 3%, es evidente que hay dos problemas. O hay un problema con los alumnos o hay un problema con la prueba.
Bueno, también hay un problema con el sistema universitario en general, ¿no? O sea, yo creo que hay que mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en general, pero ese no es el tema que nos ocupa ahora, es el concurso que debía haber, claro, y no un examen. Claro, y el problema es que viendo las preguntas que están ahí para que las resuelvan ustedes, si es que pueden, miren, yo hace 30 años que soy abogada, hay algunas cosas que sí sé, pero no es que ejerza en el sentido de que litigue, pero todo el día hablo de derecho. Desde el periodismo no hago otra cosa que hablar de derecho. Hay muchas cosas que sé, lo de los decretos legislativos es fácil, pero en general son preguntas que no tienen ninguna utilidad práctica. Porque si uno duda, sabes a dónde ir. Lo que el abogado sabe es a dónde ir. Ah, ya, esto es constitución, saco mi constitución, reviso. Esto está en el Código Penal, esto está en el Código Civil, esto está en la ley, no sé. O sea, yo tomo exámenes con todo afuera, con todas las leyes afuera. Eso le iba a decir, o sea, si este examen quiere, digamos, medir la capacidad que uno resuelve los problemas, entonces podrían decir, todo el mundo va a tener acceso a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, y bueno, y otro, pero ya predeciblemente que tratados. Así es. Pero ciertamente esta concepción de considerar y confundir lo que es un examen con un concurso lleva a estos fracasos. Ahora, la idea era que fuera concurso y no examen, porque lo que nosotros tenemos que medir es que las personas que vayan al comité de selección, que no van a impartir justicia, porque no van a ser ni jueces ni fiscales, tengan criterio y sean honrados para poder elegir a gente honrada. Eso es básicamente todo el asunto. Efectivamente, y hay que comenzar empezando a diferenciar lo que es un concurso de lo que es un examen. Creo que ahí han confundido y habría que empezar ese. Ahora, el currículum tiene una evaluación de 30%, creo que 30% currículum, 30% el examen y 40% la entrevista. Pero 30% del currículum, si te van a dar méritos al currículum, tienen que ser méritos que tengan que ver con una trayectoria que no sea algo tan tonto como tener un número de años de colegiado. A más número de años de colegiado, más puntaje. Yo no sabía que hacerte viejo era, ¿no?, un éxito, pero parece que en algunos aspectos yo le estoy comenzando a ver la ventaja, ¿no? O sea, no, tiene que tener un límite, ¿no? Por ejemplo, hay casos en rectores de la universidad que tienen 2 o 3 doctorados, claro, versus quien no lo tiene, y ciertamente que muchas veces quien no lo tiene se desempeña mejor que quien tiene 3 doctorados. Si no, claro, veamos el señor Acuña o varios otros, claro, también que hay, ¿no? Claro, depende de qué doctorado, ese es el otro tema. Tiene una maestría, ¿a dónde? Discúlpenme, ¿no? Una cosa es tener una maestría en alas peruanas y otra cosa es tenerla en Cayetano Heredia, pues, o sea, las dos se llaman maestría. Ya no voy a hablar de la católica para que no vean que siempre hablo de la católica, pero en derecho es lo mismo, pues, ¿no? Hay algunas universidades que son líderes en derecho y otras que no son líderes en derecho. Entonces da lo mismo que tengas con mucho mérito, lo habrás sacado tu doctorado en alas peruanas, no sé si da, pero no, pues no es lo mismo que un doctorado en la Universidad Católica, pues no es lo mismo. No es lo mismo en la Universidad de Harvard que en la Universidad de Wichita, pues no es lo mismo. ¿Ya? Acá todo es doctorado, ya, listo. Check. Te cumples el trámite. Y no es lo mismo, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay... Claro, por tratar de ser objetivos y justos, al final no estás valorando lo que tienes que valorar. Claro, lo que hay que valorar es la calidad más que la cantidad, ¿no? O sea, y creo que también en esa perspectiva hay que modificar este tipo de concursos. Claro, y también, por ejemplo, hay algunas actividades sociales que hacen algunos abogados muy notables. Dirigen clínicas jurídicas, han hecho trabajo de... ¿No? Eso tiene que tener un valor más que la práctica privada de la profesión, no sé. En fin, yo haría un concurso diferente, seguramente usted también, pero no nos han llamado para eso, sino nos han llamado para otras cosas más importantes. Vamos a hablar de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué pasó? Cuéntenos, ¿qué vio usted? Bueno, lo que pasó ahí es de que había una alianza bastante estrecha, como siempre en los últimos años, entre el APRA y el fujimorismo, y apoyados pues, por alguien que tiene concepciones bastante conservadoras como Víctor Andrés García Belaúnde. Claro. Ciertamente, digamos, ahí tomaron esa decisión de dejar las cosas como están. Y las cosas como están respecto a la inmunidad parlamentaria da este deterioro y falta de legitimidad del poder legislativo, al igual que los otros poderes. Ciertamente en una lógica republicana de equilibrio de poderes, si es que no ha funcionado o torongo comió torongo, la inmunidad como está actualmente, hay que hacer un juego de equilibrio y trasladarlo a la Corte Suprema. Estamos hablando de la Corte Suprema, porque ahí el argumento era cualquier juez de la esquina, no.
no es un juez de primera instancia ni superior, es la Corte Suprema que podría establecerse que sea en un pleno. Claro, digamos que se mintió mucho ese día, ¿no? Yo escuché mentiras gruesas. Mire, el problema es que en política se miente mucho porque hay esa lógica, no importa que la verdad sea tal porque corresponda a la realidad, sino lo que la gente cree, y mucho se manipula la opinión. Pero, por ejemplo, primera mentira, en ninguna parte del mundo la Corte Suprema levanta inmunidad. En Chile sí. Al lado, ¿ah? País limítrofe. Y en Colombia también. En Colombia no hay inmunidad. La inmunidad está muy acotada, arresto, nada más. No hay inmunidad de proceso. Pero también hay un mecanismo ahí porque quien decide eso finalmente es la Corte, el Poder Judicial, la Corte Suprema. Exacto. Pero para antejuicio, no para inmunidad, no hay inmunidad. Era la otra. En ninguna parte del mundo no hay inmunidad. En la mayoría no hay inmunidad, o de proceso o de arresto. Pocos países tienen las dos. Y los países que tienen las dos son los países más corruptos de América Latina. Empezando por México. Entonces, escucha, ni siquiera tienen los datos. Bueno, puede ser que los nieguen, ¿no? O sea, que lo saben y lo nieguen, ya es el colmo. No, pero yo creo que lo saben y lo niegan. ¿Ah, sí? ¿No cree usted que lo ignoran? Pero son políticos de larga data, o sea, que pensar de que el doctor Mauricio Mulder, congresista de la República, no sabe lo que está diciendo. Claro. Y además que él es yo varias veces lo reconozco y le digo que es el líder de esa bancada, ¿no? Del APRA y el Fujimorismo. Ah, no, sí, no es más líder que los fujimoristas de su bancada. Largamente. Sí, claramente, eso sí, sobre todo en las votaciones se nota, pero, digamos, a lo que voy es, ¿usted cree que mintieron a sabiendas? Se miente mucho en política, a sabiendas. Porque claro, vea, uno puede ser ignorante, que está muy mal porque hay una negligencia, uno debería saber, ¿no? Pero otra cosa es que dolosamente, sabiendo que estás diciendo una mentira, la digas. Yo creo que en política mucho se miente dolosamente y hay que ir a una suerte, digamos, de control en el cual la ciudadanía, los militantes, las colectividades controlen a sus representantes, cosa que no existe en el régimen político peruano en la actualidad. Pero la controlamos a través del voto, pues cada 5 años, ¿no? El problema es que un control cada 5 años es insuficiente, habría que tener una cuestión más permanente, o sea, yo siempre señalo, o sea, queremos renovar la política, pero tenemos que renovarla desde el sentido de cómo se accede, cómo se permanece y cómo se sale de ella, y claro, que no sean simplemente cuestiones cuantitativas, sino deben ser cualitativas, ¿no? O sea, suficiente, exíjanle a los partidos políticos que cumplan sus estatutos. ¿Cuándo hace cuántos años ha habido un Congreso de Fuerza Popular? ¿Qué organismo colectivo dirige esa organización? No hay ninguna, o sea, tampoco hay un Congreso que yo recuerde, ¿no? Y eso es un partido más o menos que ha tenido triunfos, ¿no? Hay otros y que más o menos institucionalizados, otros. Piense, ¿no? Pues, no sé, en el nacionalismo. ¿Qué organismo colectivo dirige el nacionalismo? Claro, aparte de Ollanta-Humala y Naguera Heredia, ¿quiénes otros más? Claro, la jefe prensa. Daniela Bugatás, pero ahí acababa, o sea, claro, uno no recuerda un organismo colectivo que haga política colectiva. La política siempre tiene que ser colectiva. Claro, se suponía que eso es lo que dicen los estatutos y podemos ir partido tras partido, ¿eh? No queremos torturar a nadie, pero es así. Y claro, esa colectividad es la que tiene fisuras internas, pues liderazgos, controversia, contradicción, ¿no? Pero cuando ves partidos de caudillo, o sea, yo no sé qué organismo colegiado dirige el partido del señor Acuña, por ejemplo, ¿no? Para un típico partido de caudillo. Y justamente para cambiar estas cosas es que se encarga una reforma política. Y se presenta una reforma política, que es muy conveniente para los partidos en realidad. Pero el problema es que en esta coyuntura, además que queremos renovar la política, cambiar la política, hay un elemento. Tenemos que vencer la resistencia de quienes no quieren que las cosas cambien para no ser descubiertos en sus delitos, ¿no? ¿Usted cree que es un tema de delicción? Yo creo que también tiene que ver con el problema de la corrupción. O sea, hay una resistencia sistemática desde hace varios años de parte del Fujimorismo y del APRA de que no se actúen las pruebas de la corrupción. O sea, si por ello hubiese sido en diciembre y hubiesen cerrado toda posibilidad de que venga alguna información desde Brasil, o sea, indudable. Trataron de hacerlo. Y cada uno ve cada día cómo que venga la información y se conozca, nos está permitiendo conocer la verdad realmente dramática. Sí, eso es cierto, porque si interpelaron al ministro de Justicia era con el deliberado propósito de que no haya acuerdo con Odebrecht. No les ligó porque el ministro no pisó el palito, pero se lo tuvimos que decir acá. ¿No se da cuenta que lo que quieren es que usted diga algo que implique que una politización del acuerdo de colaboración para traérselo abajo?
y no pudieron, pero ese era el mensaje. Y la congresista Vilca Toma es más que, digamos, es un mascarón de prueba en realidad de otros que están detrás, que está Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Víctor Andrés García Belaúnde, no querían acuerdo con Odebrecht ni de casualidad, utilizando que había un perjuicio para el Estado, lo cual es falso. Lo que querían era que no se dijera la verdad. Ahora sabemos la verdad y ya vemos las consecuencias. Pero, de otro lado, hay también un tema político. O sea, ¿por qué el fujimorismo no quiere la reforma política? Además del tema de corrupción. Bueno, porque también en la actual situación ellos tienen una situación de privilegio, no quieren que se renueve y que entren nuevas fuerzas políticas. O sea, en concreto, ¿quiénes no han pugnado por entrar en los últimos años? Es Julio Guzmán, que lo ha logrado, y Verónica Mendoza, que no lo va a lograr, y bueno, hasta la fecha no lo logra, ojalá que lo logre. Yo soy parte de su esfuerzo porque lo logre. Pero en el fondo quieren que la renovación se haga con los que están. ¿Y para qué? Para encubrir y para seguir, en mi opinión, confundiendo lo que es el poder que debe ser ejercido con transparencia, con equilibrio, con un poder realmente absoluto y que no haya control, ¿no? Claro, pero, a ver, vamos por partes. El año pasado, el fujimorismo fue derrotado. Yo he escrito esto el domingo. Fue derrotado. ¿No es cierto? Porque fuimos a referéndum y fue un referéndum casi plebiscitario para Martín Vizcarra. Le fue muy bien. Lo que él pidió, el pueblo lo hizo, lo acompañó. Pero así, porcentajes de más de 80%. Incluido en su retroceso. En el retroceso de la bicameralidad. Exactamente, lo que pidió, se hizo. ¿Y usted no cree que el fujimorismo debe estar diciendo, no, ya le dimos un triunfo el año pasado, no le vamos a dar otro triunfo ni de caso? Aunque sea bueno para el Perú, aunque sea bueno para nosotros, ¿eh? Yo creo que... es un tema de revanchismo político. Pero más que revanchismo están viendo, digamos, por no perder algunos privilegios de un esquema absolutamente autoritario y antidemocrático de la política, ¿no? Esta política es autoritaria, esta política es proclive a la corrupción. Claro. Me refiero al sistema político electoral, al sistema de diseño constitucional. Ahora, una cuestión que yo puedo discrepar con usted y creo que tenemos puntos distintos es, por ejemplo, que en mi opinión el origen y que parte de la Constitución y el sistema de contratación de lo público con lo privado es este problema de la corrupción, y el sistema quiere mantenerlo para que siga así, incluido no cambiando lo político. Pero escúcheme, la parte económica de la Constitución no es parte de la reforma política, y en ninguna parte de la parte económica de la Constitución se dice nada sobre la contratación de obra pública. Bueno, hay un artículo, si no me equivoco, el 62, que dice que los pacta sunt servanda. No, eso lo inventaron los romanos. Ya, pero la forma como se aplica en claro, concreto, pero le explico. Es que hay que ver pacta sunt servanda, a la izquierda siempre hay que explicárselo porque parece que no lo entiende. Yo respeto que usted me explique y me agrada que le digo. Yo también explíqueme, quiero hacerlo. Explíqueme, pero le digo, el pacta sunt servanda no es un instrumento de la dominación del imperialismo yanqui. Lo inventaron los romanos. El contrato es ley entre las partes. Si yo le doy a usted mi palabra, yo me obligo con usted. Y si yo soy una persona de palabra y usted es una persona de palabra, estamos obligados los dos. Y eso es más fuerte que ninguna otra consideración. Estamos totalmente de acuerdo, pero también hay que ver que hay contratos que se hacen dolosamente. Eso es otra historia. Pero el Código Civil el Código Civil para establece... que no se mueva, se recurre, digamos, a los pactos de buena fe y que no debe haber, pero los pactos, los contratos que han sido modificados en Lima deberían ser caer. El problema es que yo no puedo decir en lo que no me conviene posteriormente, no, eso es doloso, porque ya no me conviene, porque así nadie va a contratar conmigo nunca más. No soy una persona de palabra. Lo que yo puedo decir a un tribunal arbitral o jurisdiccional del Perú y decir, señor, este contrato sí tiene dolo, examine usted. Pero si pierdo, ¿no es cierto?, voy a perder mi credibilidad por siempre. Entonces, eso es lo que está en juego. Ustedes quieren modificar contratos, siempre han querido, desde la época de Humala. Yo me acuerdo de haberme peleado con toda la lista de Humala por lo mismo. Después, cuando dieron al poder, se olvidaron de la modificación de los contratos. Creo que entendieron. Ustedes quieren modificar contratos unilateralmente. Eso es inaceptable. En un mundo moderno, inaceptable. Pero le digo, el concepto es romano. No es un instrumento de dominación del imperialismo. Bueno, Roma tiene lo del imperialismo yo no lo he traído, o sea, no he pronunciado esa palabra, gracias porque usted la traiga, o sea, me ahorra tal vez alguna cosa, pero no. Tiene 2000 años. Es que no podemos pensar que la izquierda sigue siendo de hace 50 años. Eso espero. Ustedes tienen que también entender de que todos hemos cambiado. ¿Ah, sí?
Y nosotros queremos una izquierda absolutamente democrática, y la democracia significa alternancia, respeto a la pluralidad, respeto a la palabra, poderes, etcétera. También cumplimiento y respeto a la palabra, ¿cómo que no? Por supuesto. ¿A la palabra del Estado? Mire, ya en el ejercicio del poder siempre hay dos problemas que yo he señalado, es la corrupción y el abuso, y hay que ver cuándo alguien estando en el poder recurre a esos elementos. Y si no se recurre a ese elemento, pero ya no nos conviene este contrato. No, pero usted no va a negar que hay que hacer un contrato que es dolosamente establecido, ¿no? Y si tiene un origen criminoso, un origen doloso, no puede usted permanentemente estar. Si alguien ha modificado los términos de un contrato para beneficiarse particularmente en perjuicio, tiene que ser revisado. Eso está dentro de la propia ley liberal. O sea, tampoco ¿cuál es el problema? Yo no necesito que usted sea comunista o piense como mí para admitir que eso es muy bien. revisable. ¿Y por qué hay que modificar la Constitución entonces? Porque ciertamente hay que decir esas cosas de que hay excepciones que deben estar establecidas en la ley, pero no están establecidas en la ley. Pero mire, el resultado que tenemos es porque había un... ¿Qué tiene que ver la Constitución con eso? Porque la Constitución tiene que ser... Yo le puedo hacer la Constitución como a usted le guste, igualita se la hago, como el más le gusta, igual vamos a ver corruptos. Va a haber corruptos, por supuesto, pero lo que tiene que haber es un sistema de juegos y contrapesos. Mire, ¿por qué no funciona? La Constitución dice que hay 3 poderes que son independientes y de la misma jerarquía y se fiscalizan mutuamente. Pero tenemos un poder judicial que es tratado con la punta del zapato, que es subordinado, que no tiene autonomía, no tiene ninguna posibilidad. Y no es un problema solo de la voluntad de los 18 o 24 jueces supremos, sino es el diseño que está en la actualidad desde el Consejo Nacional de la Magistratura, donde había una concentración de poder para nombrar y controlar un poder judicial que es importante. Mientras tengamos un poder como el judicial que no tiene los recursos, la autonomía y la capacidad de fiscalizar a los otros, vamos a estar en lo que estamos. Pero mire qué bien estamos. Vamos bien, ¿eh? Estamos bien, pero ese equilibrio que estamos no es un equilibrio de resultado de una institucionalidad fuerte, sino es más bien de una institucional débil. Los actores están permitiendo que se avance en conocer la verdad porque no hay ninguno que pueda romper el empate, porque sí lo quieren, ¿no? ¿Quieren cerrar el Congreso? Sí. ¿Quieren vacar al presidente? Sí. Los que quieren vacar al presidente desde la perspectiva del fujimorismo es para que no sigan descubriendo las atrocidades que ellos han hecho. Y los que quieren cerrar el Congreso desde el otro lado es también para que no los investiguen, incluido el señor presidente Martín Vizcarra. Entonces hay que ir a una situación en la cual funcionen las cosas. Me parece muy bien, pero ¿qué ha hecho Vizcarra que hay que investigar? Bueno, tendrá que explicar lo que ha hecho cuando era gobernador regional de Moquegua y debe investigar lo que ha tenido como ministro de Transportes. Y eso es para futuro, tal vez, ¿no? ¿Y usted cree que él tiene miedo ahora que lo investiguen y que por eso está un poquito tranquilo? En política no solo se resuelven las cosas por lo que sucede en el momento, sino porque vienen desde el pasado y también tienen una proyección hacia el futuro. Yo no digo que el señor Martín Vizcarra haya cometido delitos, pero el señor Martín Vizcarra debe en su momento rendir cuentas. Yo estoy... Y si pudiera modificar la Constitución por el juicio de residencia, todos los funcionarios deberían tener un periodo en los cuales se abran sus secretos bancarios. Usted ha abierto una ventanita ahí que me gustaría explorar. Es decir, el presidente de la República ha cambiado su actitud después del verano. Ya no quiere confrontar a nadie. La reforma política está ahí para que ustedes la vean si quieren, ¿no? Lo citan a Palacio para decirle que él no se va a reelegir. ¿Hay un problema con alguna investigación pendiente, un miedo, un temor? Yo creo que habría un temor, pero dejemos a que funcione la Constitución. La Constitución dice que el señor presidente no puede ser enjuiciado ni investigado hasta que termine. Cuando termine lo investigaremos. Y él no tiene que tener ninguna cuestión, el tema más sus propios temores, pero los temores institucionales no. Pero que no tome decisiones porque justamente... Para evitar eso, exactamente. Eso es lo que está diciendo, que no está tomando decisiones para evitar... Yo creo que le falta mayor firmeza, pero eso es una apreciación política. Ahora, el por qué, yo tengo una interpretación, como le digo, o sea, estamos curándonos en salud ante una eventualidad futura, me parecería inconveniente que estuviera haciendo así el presidente, ¿no? Lo he dicho de una manera muy... Me parecería inconveniente que esté haciendo lo que está haciendo, ¿o no? Yo sí creo que sería inconveniente en la lógica, en la hipótesis que yo manejo. No quiero decir que es la hipótesis verdadera necesariamente, ¿no? En el supuesto negado de que esto estuviera ocurriendo... No, muy bien. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, nos escucha por Radio Madre de Dios. En Huánuco nos están escuchando a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca es Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Tatipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, Metagua nos pone en los podcasts en el Perú y el mundo y nuestra página web. Rosa María. Muy bien, estamos con el congresista Quintanilla, Alberto Quintanilla, hablando de las reformas políticas que ha presentado el Ejecutivo. Y bueno, la primera bala fue disparada y no cayó en el blanco, porque la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución decidieron que no había nada que reformar. Chao reforma. Pero ahora vienen pues 11 más, porque son 12 proyectos de ley. ¿Cuál es la perspectiva? Que los vayan archivando uno por uno, ¿no? Yo creo que son dos centrales los que no quieren aprobarse, el resto pues, me imagino que habrá cierto consenso mayoritario. Uno, este problema del control a los congresistas, que pierden inmunidad que se perdió. Y el otro es la renovación política. Claro. Van a querer que siga, que la renovación sea con lo que están para que no haya ninguna renovación. Claro, por ejemplo, la idea que es, a mí me parece una idea genial, la de hacer, cada vez que la pienso más, me parece mejor idea, la de hacer esta primaria universal. Todos vamos a votar en octubre, los partidos presentan a sus candidatos, todos los que quieran a la presidencia, todos los que quieran al Congreso, circunscripción por circunscripción. Y la gente escoge qué partido le gusta y vota por ese partido y por el candidato que quiere. Entonces, el partido tiene dos cosas. Primero, ya tiene una lista hecha, que el pueblo hace, de preferencias. Y lo segundo, tiene una inscripción validada con el voto popular. Totalmente de acuerdo con usted, solo con una precisión de que si algún partido en sus estatutos establece que van a votar solo los militantes, que se respete esa decisión, porque el argumento que puede decir si ahí estamos diluyendo la militancia de los partidos, entonces convertimos en general. Al contrario, es un voto universal, porque ¿qué sucede? Para escoger candidatos, ¿no es cierto?, votan solo los militantes, pero para votar en las elecciones nacionales votamos todos los peruanos. Entonces yo creo que todos los peruanos estamos sobre todos los militantes. Yo no tengo problema en votar por un partido del cual no soy militante. ¿Por qué? Porque el día que tenga que votar 3 meses después, tengo que votar por ese partido. Porque me gusta, porque es el que más me gusta de todos. Bueno, pero digamos, la idea de partido es la actividad cotidiana permanente. Así es, y la van a seguir teniendo. Agarra y tiene, pero también... Pero si alguien, mira, el partido, yo no planteo como generalidad, yo planteo como opción, o sea, el partido hay una propone, opción en las generales pues, y otro. Pero es que si solo votan los militantes regresamos al mismo problema, pues, doctor Quintanilla, ese es el problema. No regresamos a un problema porque generalmente no ha habido elecciones primarias significativas. Las únicas que han habido es con todas debilidades las que ha tenido la izquierda y que ha tenido una oportunidad ¿qué ha pasado? Popular. Y PPC también ha tenido. ¿Por qué pasa? Se roban el padrón. El padrón lo presentan el día anterior. Nadie sabe quiénes son los militantes. O hay militantes que no ejercen su militancia hace años y que los traen para votar. Entonces se arma un zafarrancho. Mucho mejor que todos vayamos a votar. Los que sean de izquierda votarán por Nuevo Perú, se preocuparán de que usted salga, el otro salga. Cada partido va a tener a sus simpatizantes votando por ellos. Bueno, pero en todo caso esa es una diferencia menor si votan a solo militantes esto, pero que sí que tienen que haber elecciones primarias simultáneas, estoy de acuerdo. Y se ahorran las firmas para la inscripción. Ahí está, por ejemplo, un caramelo muy rico para Verónica Mendoza. Para todos hay caramelo, ¿eh? Yo creo que está muy bien pensado. Para los otros partidos se acaban las pugnas internas, las luchas cainitas, se acaba el voto preferencial. Y le aseguro que esa renovación, que usted y yo estamos de acuerdo en este momento, no les de agrado del APRA y el fujimorismo. De los que están en la cúpula, claro, de los que están en el poder no quiere que cambie nada. Entonces no quiere que se cambie solo a su regla para que no cambie nada. Ahora, el problema es el siguiente. Estos dos partidos, yo me atrevo a pronosticar, de repente me equivoco, que van a ser severamente castigados el 2021. O sea, Fuerza Popular no va a sacar ni remotamente lo que tiene ahora y no lo va a sacar ni siquiera con las personas que están ahora. Va a sacar una votación mucho más pequeña, igual que el APRA, que tal vez incluso hasta puede desaparecer porque estuvo al borde de la desaparición. Entonces, dos partidos que en la lógica de tenemos que conservar, ¿no es cierto?, podrían conservar en la medida en que el 2021 se les presenta súper favorable, pero se les presenta muy adverso.
Entonces, una reforma como esta, al contrario, los ayudaría. Los ayudaría, tienen que sacar un mínimo de votación mucho más fácil, que la vaya el 5%, por lo menos para la primera etapa. ¿Por qué no? Bueno, en política también hay muchos que actúan en función del momento. Lo de futuro lo discutiremos en su momento. Y ahora si ellos tienen el interés de que, vuelvo a repetir, dos cosas, que se renueven las cosas para que no cambie nada dentro de sus propias reglas, y en segundo lugar, que no se avance a conocer la verdad para que no se vean sus responsabilidades criminosas. Ese es el problema de fondo. ¿Cómo usted explica la alianza del APRA con el Fujimori si no tienen estos dos puntos de concordancia? No. Y que son perversos, en mi opinión. Eso estamos de acuerdo. Tienen puntos de concordancia que son, digamos, aliados de ocasión, porque los dos buscan los mismos objetivos. Así es. ¿No? Pero en el caso del APRA, digamos, con la desaparición de Alan García, ya el líder que aglutinaba, ¿no es cierto?, para hacer esta defensa cerrada, ya no está, ya no hay nadie a quien defender, cambia la dinámica completamente. Pero en cuanto a poder, pero en cuanto a responsabilidades penales, ¿usted cree que solo sea Alan García el presunto responsable de los delitos criminales? Hay un montón de ellos. Claro, entonces, pero son solo, digamos, pero son solo 5 congresistas. Los 5 tendrían que tener responsabilidad criminal. Bueno, pero son un partido que tiene, pues, digamos, articulaciones más allá de los 5 congresistas. Pero, o sea, si hay que algo hay que reconocer en el partido aprista, que de lo poco que hay como partido en el Perú, es uno de ellos. No, claro, pero el asunto es el siguiente, o sea, si yo me siento y digo, bueno, ¿cómo salgo de esta situación? ¿No es cierto? Desde el punto de vista político, además con toda la irracionalidad que puede haber en política algunas veces. ¿Qué es lo que necesitamos? Permanecer en el poder. Muy bien, permanecer en el poder a como dé lugar. Ya, en las reglas actuales yo no me puedo reelegir. Primer problema. ¿Ya? Segundo problema, en las reglas actuales, el resultado que me arroja el 2021 probablemente sea la desaparición de mi partido. Ya. Tercer problema, en los dos casos, Fujimorismo y en el APRA, vuelto para los dos. Tercer problema, no tengo una generación de recambio. Porque bueno, vienen otros detrás mío que me van a defender, me van a proteger. Si entra mi grupo, entran 5, 6, 7, pero esos me van a defender a morir, son míos. Ya, no tengo ninguna de las 3 variables. Pero la política no solo se mueve por los cálculos solo de los actores. Usted está viendo solo de los actores. Veamos qué pasa en el país. En el país hay una sensación de que esta Constitución ya no va más y hay que renovarla. Y ahí nos vamos a encontrar en trincheras distintas. Usted va a querer defender la Constitución, yo voy a querer combatirla. Yo defiendo lo que dice la Constitución. La Constitución dice que se renueva por un mecanismo que está en la Constitución, no por una asamblea constituyente. Lo que pasa es que hay la idea de que hay que refundar el Perú cada 20 años. Yo no comparto esa idea. El Perú se fundó en 1821. Yo no planteo la refundación del partido en el entendido de que no sirve nada, sino que tenemos que seguir avanzando en constituir instituciones que combatan la corrupción y el abuso. Pero la Constitución tiene un procedimiento de reforma. Un procedimiento de reforma que puede reformarse totalmente dentro del mismo Congreso. Pero claro, no tienen la fuerza para hacerlo, entonces no lo pueden hacer. Pues es otra cosa, la Constitución pero veamos qué puntos tienen que ser reformados. Yo planteo que la modalidad de contratación de lo público con lo privado sobre la obra pública debe ser reformada. Usted dice que no. Lo que dice la Constitución no dice nada sobre la obra pública. Lo que dice es que el contrato es ley entre las partes. Eso es lo que dice la Constitución. Pero de ahí tienes un desarrollo, pues, o sea, también la legislación hay que verla en concreto. O sea, lea la Constitución el artículo 62. El artículo 62 lo que te dice es que el Estado no puede modificar los términos contractuales establecidos entre privados. Y yo le aseguro, digamos, que tanto usted como yo lo hemos leído tantas veces, o sea, desde distintos ángulos. Usted tiene 30 años como abogado. De verdad. Y yo tengo también algo por ahí. Lo que dice el artículo 62 es lo que ha permitido la estabilidad jurídica para los contratos en el Perú. Es decir, antes, ¿qué pasaba? Le pongo un ejemplo clásico, alquileres. ¿Ya? Yo le alquilaba a usted mi casa. Y era una buena casa, en Miraflores, muy buena casa. Y le decía, ¿sabe qué, señor? Usted me va a pagar 5.000 soles mensuales. Ah, bueno, muy bien. Firmábamos un contrato, usted se comprometía, me daba su palabra. Yo era una viuda, no tenía más que mi casa. Me iba a vivir un cuartito para tener esta renta y poder vivir. Perfecto. Entonces venía el Estado y me decía, usted propietaria, usted es rica, no tiene derecho a explotar a este pobre inquilino, congresista de la República. Y estoy citando un caso real, además. Y usted le vamos a congelar el alquiler. Entonces viene una hiperinflación
¿ok? Y yo termino recibiendo, en realidad, en términos reales, menos de $100 al mes y con eso tengo que comer. Bueno, pero eso lo hizo el Estado peruano durante toda la vigencia de la Constitución del 79 y ya desde la época de la militar. Eso es lo que la Constitución del 93 prohíbe. El Estado no se puede meter entre mi relación entre usted y yo a cambiarme los términos del contrato porque presume que una parte es poderosa y la otra pobre. Pero mira una porque cosa. Destruyó, yo concuerdo con usted en el ejemplo. ¿Ya? Destruyó el mercado de alquileres. Pero lo que estamos viendo destruyó es, el mercado de en el caso vivienda concreto, alquiler. por ejemplo, que ahora se está debatiendo, los contratos que ha celebrado la Municipalidad de Lima con los del lado de Brecht, ¿debe ser revisado o no? Por supuesto. ¿Debe ser revisado? ¿Por qué? Porque tiene un origen doloso. En el ejemplo que usted plantea. A ver, de nuevo, vamos a explicar el artículo. Gracias al ejemplo que yo planteo, gracias a la Constitución del 93, hoy miles de personas pueden alquilar porque ya se desarrolló un mercado de alquileres y la construcción civil, que es intensiva en mano de obra, se expandió de una forma que no se había expandido en los últimos 50 años. Eso es un buen artículo en la Constitución. Eso es generar trabajo para los peruanos, eso es generar desarrollo. Construcción civil, mercado de alquileres, vivienda para todos. Para la mayoría, porque antes no se podía, porque nadie invertía un centavo en una vivienda para alquilar, porque el Estado entraba y te decía cuánto tenías que cobrar de alquilar. En el caso de los contratos de los peajes, hay 3 problemas sucesivos que no tienen nada que ver con la Constitución. Primer problema, el Estado peruano está negociando contratos de colaboración con la empresa OAS y Odebrecht, que protegen sus inversiones. ¿A cambio de qué? De que paguen sus reparaciones civiles. Problema número 1, no puede usted meter ahí la revisión de contratos que están dándole un beneficio a esta empresa originalmente para pagar su reparación civil. Que es el caso de Odebrecht, particularmente porque OAS ya vendió. Ese es el segundo problema. Estas empresas ya vendieron. OAS ha vendido el 100%, Odebrecht 75%. ¿Con quién te vas a pelear? ¿Con el que compra de buena fe? Que son empresas también muy grandes que no han comprado de mala fe, han comprado de buena fe. Tercer problema, y no es un problema menor. El asunto es el siguiente: si usted me da plata acá para que y usted me construye una obra gigantesca y yo prometo pagarle con el tiempo a 30 años, usted tiene todo el derecho de cobrarme lo que ha invertido. ¿Ya? El problema es el siguiente, que yo no le quiero pagar porque digo que es doloso. Entonces nos vamos al CIADI, a un tribunal internacional. Yo no entiendo por qué usted recurre a un argumento tan de dos inquilinos que ciertamente hay que respetar. No, lo que estamos hablando son contratos dolosos que se han firmado en contra del país para especificar peajes y que se exploten 30 años. Y que parte de una concepción le reconocen el derecho a los empresarios a ganar 17% de utilidad mensual. Vamos caminando despacio. El siguiente problema es el siguiente. Y me voy al CIADI. Y en el CIADI le dicen al Estado peruano, pague. ¿Y quién va a pagar? ¿Va a pagar usted? ¿Va a pagar yo? No, vamos a pagar todos los peruanos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale el pago que tenemos que hacer? Del Tesoro Público, ni siquiera de la municipalidad. Y demagógicamente se le dice a la gente, no vamos a pagar peaje, no te preocupes, han hecho trampa, no vamos a pagar peaje. Hemos pagado peaje siempre hemos pagado peaje. Pero se le está diciendo a la gente que hay cosas que son gratis cuando no son gratis, porque el mantenimiento de la vía alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Cuando las cosas comenzaron a costar lo que cuestan en realidad, el país comenzó a crecer económicamente. Y 25% de peruanos salieron de la pobreza, porque comenzamos a pagar lo que teníamos que pagar y no esperábamos que el Estado nos lo regalara. Entonces, no se le puede decir a los ciudadanos de Lima que no van a pagar peaje. Eso es demagogia. Sí van a pagar peaje. Lo que se va a discutir es el perjuicio si es que hay dolo o excesiva onerosidad de la prestación. Eso se tiene que discutir en un tribunal. Ya se hizo en el caso de OAS. ¿Usted sabe cuál es el perjuicio para el Estado peruano? 17 millones de soles. Eso es todo el perjuicio. Y ya se ganó en primera instancia a favor del Estado peruano. Yo creo que usted cree que la Constitución es para un país de ángeles y que todos son ángeles. No, es para un país de personas normales. La Constitución es para personas normales que tienen, una proclividad a buscar el provecho y muchas veces incurren en delitos, en transgresiones. Por eso es que existe poder eso se llama Código Penal. No habría para los delitos hay Código Penal. Y pero, es bien pero completo, también hay para irregularidades. Usted puede admitir, una renovación dolosa. En el caso de la Interoceánica Sur, que yo conozco un poco más que usted, me parece, hay una adenda para decir de que se ha removido un cerro de 170 metros cuando todo el mundo, ya no hay cerro ahora porque tenía antes 80, lo han movido y decían que tenía 190. Eso tiene que ser revisado y anulado. Eso se llama excesiva necesidad de la prestación. Se discute en el Poder Judicial.
pero no en la Constitución. La Constitución no tiene nada que ver. Eso se llama la enajenación de la norma. La idea de que la norma cambia el mundo. Mire, yo le digo, el mundo cambia antes que la norma. Si usted se quiere escudar en la Constitución, yo le digo, uno, hay que restablecer la palabra planificación. Planificación. Nadie actúa en economía, por más chico o grande que sea, sin planificar. O sea, usted quiere un Instituto Nacional de Planificación como el que teníamos antes. Pero que haga planificación. No, quiere un Instituto Nacional de Planificación. Que usted me quiere remontar a un instituto que tuvo deficiencias que no son buenas. Por decir poco, ¿no? Entonces, yo también le diría a usted quiere que un poder judicial como el que conocemos? No, usted no quiere. Pero sí queremos un poder judicial independiente, con autonomía, Instituto Nacional de Planificación es horrible. Pero tiene que haber alguien que planifique las cosas para que tome decisiones del Estado y no las abdique al sector privado. Segundo lugar, queremos una función contralora fuerte y eficaz. No como nos dice el señor Nelson Chac, que de los 1.950 municipios en el año 2017 y el 18 solo pudieron fiscalizar a 37. Y queremos un poder judicial que realmente tenga la autonomía y los recursos suficientes para que ejerza autónomamente y con igualdad y con la capacidad que le reconoce la Constitución. Esas tres cosas. Entonces ahí vamos a caminar. Bueno, hay que decirles que ya le pusieron cámara al Consejo de Lima, lo cual me parece muy bien, porque acuérdense que el señor Castañeda Alonso no dejaba que entraba a la prensa. No dejaba, oye, qué bárbaro el señor. Oye, dicho sea de paso, lo citaron al señor Castañeda en el Congreso, ¿no? No fue nadie. Bueno, yo Era viernes, yo sé que esto no es su comisión. No, pero digamos, ciertamente ahí, digamos... tiene que cambiarse también la composición de las comisiones de Congreso. Hay que respetar el reglamento y que dice que las comisiones se conforman de acuerdo a las proporciones. No, estamos de acuerdo. Ahora lo que pasa es un abuso. Eran 13 miembros y fueron 3. Ahí todos, o sea, digamos, todos son culpables. ¿Eh? Todas las tendencias políticas son que pidieron licencia. Sí, claro, todos piden licencia para la tarde, por enfermedad, porque no sé qué cosa, por lo que tú quieras. ¿Ya? Yo no digo que no hayan pedido permiso, pero seguramente todos pidieron permiso. Pero el problema no es ese. El problema es que iba Castañeda al ocio. Están preocupadísimos del tema de OAS y no fue nadie. Sesión reservada, puerta cerrada, salió el presidente de la comisión. Muy satisfactoria las respuestas. Todos estábamos de fuera con la boca así. ¿Ah? ¿Qué pasó? Y claro, es la Comisión de Defensa del Consumidor, ¿no? Nadie le da mucha bola, pero un poquito pues, ¿no? Iba Castañeda. Nadie le iba a preguntar, oiga, señor Castañeda, ¿por qué en 2009 firmó un contrato con OAS? Casi clandestinamente, sin avisarle a nadie, contrato que no se sometió a ninguna discusión pública, y se aprobó en sus sesiones clandestinas del Consejo porque no dejaba entrar a prensa, donde él tenía mayoría. ¿Por qué no? Unas preguntitas. Nada, no fueron. Yo creo que es muy lamentable que no hayan ido quienes integran esa comisión, pero las responsabilidades centrales en el Congreso son quienes dirigen el Congreso y que tienen absoluta mayoría, es el fujimorismo, sin ya corresponder en la realidad porque ya no son mayoría. Sí, y tienen un aliado con 55 es fuerte, ¿eh? 55 más 5 de los apristas y 4 de contigo, más o menos. Casi a la mitad, pero aún ellos tienen una proporción del 70%, no solo del 50%. Esa es la diferencia, o sea, debería modificarse y se está postergando hasta el 28 de julio. ¿Tenemos preguntas? Me miras acá con... El caso de Nadine Heredia. Ah, sí, ¿ha visto usted? A la señora Heredia, según una declaración de un colaborador eficaz en el caso de Lavallato, pidió plata para hacer unas encuestitas. Después de ser que su esposo fue elegido, me parece años después. No, esto es para que ella, para ver si el partido lanzaba candidato o no en el 2016. Y le pide la plata a OA, sí, le tenían cariño, pues le dijeron que sí, pero no le pudieron dar la plata completa porque lo metieron preso al dueño de OAS, imagínense ustedes. Ups, entonces no le dan los 230, pero le dan 130 para que hagan encuestas. ¿Qué hace la esposa del presidente pidiéndole plata a una contratista del Estado? Es gravísimo. Y parece que esto es también lo que viene de lo que dijo Leao Piñeiro en Curitiba. Y usted con eso quiere mantener, digamos, inmaculado el artículo 62 no tiene nada que ver. ¿Esto qué tiene que ver con los contratos? La política es integral. Usted no ¿Qué puede tiene que ver? Ahí la esposa del presidente le pide plata a un contratista para la encuesta. Hay un sistema, digamos, en lo cual ellos quieren hacer negocios. ¿Qué tiene que ver con el texto de la Constitución que dice que el contrato es ley entre las partes? Deberían decir que son revisados cuando hay un origen doloso y punto, y respetamos el resto. O sea, yo no puedo, digamos... Obviamente tienen que ser revisados, no revisados, pero no puede... O sea, eso que usted tiene obvio hay que plasmarlo ahí. A ver, le explico. Hay una parte del Código Civil que se llama acto jurídico.
¿Ok? En esa parte del Código Civil que se llama acto jurídico, si uno realiza un acto jurídico, y hacer un contrato es un acto jurídico, con dolo, se puede pedir la nulidad. Está en el Código Civil, no tiene que estar en la Constitución. Ahora, si yo dolosamente cometo un cohecho, pido un soborno, que podría ser el caso a cambio de una obra pública, está en el Código Penal. Ya está escrito, no tiene que estar en la Constitución. Si yo me someto a un tribunal internacional, tengo las reglas de arbitraje. Están todas escritas. Y no son lesivas para el Estado. Ese mundo de ángeles que usted señala, no, es la ley actual. Es la ley. No estamos en ángeles. Usted no puede... Señor, ¿por qué toda esta... dígame, si somos ángeles, ¿por qué todas estas personas están yendo presas? Precisamente porque hay un accionar del Ministerio Público. ¿Es una casualidad? No, hay un equilibrio de poderes que le enseñaban antes. No es un institucional ni en fortaleza, sino en debilidad. Eso funciona. Muy bien. ¿Y sobre qué base están acusando a estas personas? Sobre el Código Penal. Sobre la ley. Pero eso se está notando con suma debilidad. ¿Usted cree, digamos, que si hubiésemos nosotros autorizado, por ejemplo, el copamiento en diciembre del año pasado, por parte del fujimorismo del APRA, de los tres poderes del Estado, que ya lo tenían el legislativo y hubiesen capturado el legislativo, hubiésemos llegado a lo que estamos ahora? Probablemente no ahora, pero tarde o temprano sí. Bueno, tarde o temprano, dentro de unos 10 años o 15 años. La política también es hacer cambios en la vida de nosotros. ¿Qué tiene que ver la Constitución con Nadine Heredia que cobra plata para uno? No, es que tiene que ver con hay un modelo, digamos, que les beneficia, o sea, quieren ellos perpetuar. Le explico, es la alienación de la norma, pues, o sea... Usted es ingeniero, ¿no es cierto? Entonces hay gente que cree que la norma cambia el mundo. ¿Ah? Yo le puedo escribir la Constitución de otra manera y va a tener exactamente el mismo problema. La revisión de los contratos está en el Código Civil y en el Código Penal. Pero esa concepción, digamos, de que la norma cambia el mundo es la que tiene usted. Porque yo creo, digamos, que la Constitución para un país de ángeles se existe en la realidad. Existen el contrato humanos, es ley entre las partes y no puede ser cambiado. Y tiene que señalarse que tiene que revisarse cuando tiene un origen doloso. Lo que está en el Código Penal y el Código Civil tiene que estar ahí para que haya un mensaje de que nadie puede hacer latrocinio. El problema más grave que tiene el Perú es que las personas no cumplen sus obligaciones. El problema más grave, el más extendido. No cumplen con sus hijos, no cumplen con pagar sus impuestos, no cumplen con sus vecinos, no cumplen con sus promesas. No cumplen. Ese es el problema número uno del Perú. Que el artículo de la Constitución te diga, cuando tú te obligas, tienes que cumplir. Y esto viene desde los romanos y es la base universal de la confianza mutua. Eso es bien importante y ustedes quieren sacar eso de la Constitución. La base fundamental de la confianza mutua en una economía de mercado. Eso es lo que usted cree que nosotros creemos. Sí quieren. Nosotros sí queremos que los contratos sean respetados por todos. ¿Ya? Y que haya una expresa señalamiento que se pueden ser revisados cuando hay de origen doloso. Pero está en el Código Civil. Pero si estuviera en el Código Civil estaríamos en un país que todo el mundo lo respeta, no lo respeta. ¿Sabe por qué no lo respeta? Señor, lo tiene que llevar al Poder Judicial. El diseño constitucional que tenemos es muy presidencialista y particularmente el judicial tiene que ver. Nada que ver. Mire, cuando usted tiene un problema, pero déjeme hablar. No nos agarramos a golpes, nos vamos al Poder Judicial. O sea, yo no me paro y grito, derogado, porque yo sería Chávez, pues no, exprópiese, no. Voy al Poder Judicial. Y el Poder Judicial le digo, señor, este contrato no ha habido excesiva onerosidad de la prestación, en fin, una serie de argumentos, ha sido con dolo, ha sido con vicio de la voluntad, etcétera. Muy bien, entonces yo llego al Poder Judicial y me dan la razón. Dígame, ¿cuántos de los contratos que sabemos tienen origen doloso y están siendo revisados y se van a ser cambiados? Eso depende de los procuradores y depende de la Fiscalía. Depende de los procuradores en la parte civil de los abogados del Estado. Un Estado no legisla para ángeles, legisla para humanos. Por eso, y el resultado real es de que a partir de esa modalidad... Muy bien, entonces usted quiere desconocer contratos sin pasar por el Poder Judicial ni por arbitraje. ¿Quién le dice? O sea, tiene que haber... O sea, ya la prepotencia completa. Es que no me ponga cosas a mí. Entonces, o sea, yo le podría decir, usted quiere, digamos, que siga habiendo el mercantilismo actual y que todo el mundo haga negocio con el Estado. Sí, quiero que todo el mundo negocie con el Estado. Una responsabilidad de arriba. Quiero que el Estado efectivamente negocie con la parte. ¿Cómo no va a querer eso?
Está muy bien que negocie con las partes, que le impongan las partes. Entonces yo puedo decir que estamos de acuerdo con usted. O sea, lo que usted. Pero ya está en el Código Civil. Lo que pasa es que. Pero tiene que tener rango constitucional. ¿Sabe por qué le digo? Porque hay mensajes políticos. Pues una cosa es que esté en la Constitución y otra que esté en el Código Civil. Hasta la fecha, eso que usted quiera no ha funcionado. Salvo los artículos que tengan que revisarse de acuerdo a lo que establece el Código Civil. Ya, en la Constitución. La remisión al Código Civil que está en No, pero tiene que ser expresamente que cuando hay origen doloso tienen que ser revisados. El problema, le digo, me ha pasado. Yo me acuerdo que este tema yo lo discutía muchísimo con Ollantumala, pero muchísimo. Y Ollantumala sostenía una serie de cosas sobre tributación que también eran fascinantes, ¿eh? Y se molestaba, que yo le decía, ¿no? Me decía que el canon no existía. ¿Y qué pasa? Que hay creo yo, un conjunto de prejuicios y de abogados de izquierda que no les explican bien las cosas. Y cuando llegan al poder dicen, así es. Así está escrito. Yo me acuerdo clarísimo el tema de la estabilidad de los contratos. Yo no sé si pueda llamar a usted que es un abogado de derecha, pero digamos, las posiciones que usted tiene, digamos, son bastante conservadoras en muchos temas. Son liberales. Para ustedes son conservadores, son liberales. Yo defiendo lo liberal. Decir que en un esquema estrictamente liberal, así es, tiene que haber equilibrio de poderes y tiene que tener una tarea que tenemos actualmente en el Perú, es darle la soberanía, la magistrada y los recursos a un poder judicial para que actúe igual que el resto. Estamos todos de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo, pero el problema, práctica. Como digo, no soy conservador, soy liberal. Y uno de los principios básicos del liberalismo es el respeto a la palabra. Si usted empeña su palabra, no la puede cambiar. Y eso es una de las cosas más difíciles de aprender. Excepto cuando hay un origen doloso en la mayoría de los contratos. Pero yo no puedo ser subjetivo. Tengo que someterlo a un juez. Totalmente de acuerdo. Eso queremos poner un poder judicial con autonomía, suficientes recursos. Yo le cuento, le doy la noticia. Está en el Código Civil. Está en el Código Civil, sí. Sí, puede ir. Pero queremos que esté en la Constitución para el mensaje político necesario. Ya. Bueno, escriba más artículos. Porque si usted tiene, digamos, una legislación que cree que funciona en que todos la respetamos. O sea, ¿usted cree que porque ponga en el Código, en la Constitución, los contratos que tienen dolo tienen que pasar por el Poder Judicial? Que está en el Código Civil, ya. Entonces, eso cambia todo. No cambia todo, pero no cambia nada. Ese digo de un cambio. Ya está en el Código Civil, no cambia nada. Salvo que mañana quieran cambiar el Código Civil. El mundo va a cambiar en la medida que usted empiece a reconocer que los de izquierda no somos estatistas. Hemos sido una adulta. Quiero mucho, pero son estatistas. No, les gusta el Estado. O sea, si usted cree, a los mercantilistas también les gusta el Estado. Les encanta más. Pero les gusta más. Y lo que tenemos ahora, usted defiende bajo un punto liberal a los mercantilistas, no también a los liberales. No, los mercantilistas no, pero no me quieren usted nada. Usted en el fondo, digamos, está argumentando para que los cambios sean en reglas que no cambie nada. En el caso del tema del mercantilismo es lo peor que hay, porque hay bajo una falsa apariencia de liberalismo. Mire usted a Jenny Vilcatoma, que confunde, digamos, que ella puede utilizar los recursos del Estado con impunidad bajo el nombre está confundida. Y Kuczynski también creía que darnos la vuelta en la puerta giratoria era lo mismo. Muy confundida. Eso es lo que hemos tenido. Bajo el manto liberal tenemos una república mercantilista. Antes del manto liberal, con Velasco teníamos una república mercantilista. Pero rentista hasta morir. Y con Alan García primero, absolutamente. Yo siempre señalo, dos problemas hay en el Estado: el abuso del poder, que cae en el mercantilismo, en lo económico, y la corrupción, que es parte del mercantilismo. Bueno, nos tenemos que ir. Vamos a ver si la izquierda tiene futuro después de esto. Nos vamos. Muchas gracias, congresista, por venir. Es muy entretenido conversar con usted. Más entretenido que escuchar los debates del Congreso, que son tan aburridos, ¿no? Yo sí le daría un bono a los congresistas, Porque estar sentado 8 horas. Claro, ¿verdad? Y como decía un artículo de Mario Bellini, que el señor Becerril duerma es una maravilla. No lo despierten, por favor, que es un servicio al Congreso, que duerma todo lo que pueda. Porque hay unas cosas graciosas que nos han mandado. Preguntas del examen podrían ser, dicen, defina qué significa hermanito. ¿Ya? Otra pregunta, ¿usted le robaría al Estado? No. Luego otra pregunta, y dicen que esta tendría mayor puntaje. ¿Qué significa señora K? ¿Qué significa señora K? Karina, Miki Torres, yo soy la señora K, ¿te acuerdas? Yo soy la señora K, una maravilla. Bueno, nos vamos. No se olviden de PayPal, ¿cómo les gusta que diga eso? Somos una radio, para que vea, que vive de la divina providencia. No tenemos publicidad, no tenemos fin de lucro.
Y si usted puede colaborar a través del PayPal, entra en la página web y a los chicos le dan para la movilidad, porque si no, no entra nada. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos mañana martes. Hasta entonces. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.